Seguro que su cara les suena, aunque su gran talento es la voz. Carlos Latre Ruiz, nacido en Castellón en el 79, a sus 40 y pocos años lleva más de la mitad currando. 23 años largos con él, profesional y personalmente. Entró en la radio a formar parte de un programa de humoristas que se hacía en Radio España y allí nos conocimos y allí nació todo, sí. Comenzó en la radio con apenas 16 años, un medio que nunca ha dejado. Con 20 ya frecuentaba los platos de televisión, donde alcanzaría la fama. Trabajando en la radio todavía le quiere hacer una entrevista y Sardá no se la da. Y entonces Carlos, detrás de Sardá, se gira y se pone a hacer personajes diciendo no me quiere dar la entrevista. Sardá le hace tanta gracia que se gira y le dice oye, ¿y si te llamo para Crónicas te afeitarías la barba? Pues dijo, hombre, claro, si me llamas para Crónicas. Y ahí empezó en Crónicas. Desde entonces, docenas de programas en cualquier cadena son su escaparate. En Televisión Española ha sido uno de los nuestros, cantando y bailando, recibiendo el año nuevo o haciéndose y haciéndonos desde la primera hasta la última pregunta con todas sus letras. Incluso como invitado ha mostrado su maestría para cocinar cualquier celebridad en un momento y ya van... Estamos en 636 personajes. Pero, ¿cómo es el Carlos original? Carlos, el no personaje, es una persona muy fiel, muy leal, muy sincero, muy emotivo, incansable, tenaz y sobre todo es un soñador nato. Premiado con micrófonos de oro y plata al mérito de las artes y como protagonista, Carlos Latre es más de entregar que de recibir y tal vez por eso ha presentado tantas galas, premios y conciertos. Es muy parecido a la imagen que la gente tiene de él. Por la calle genera un cariño, un respeto, una cordialidad. Y curiosamente Carlos es así. Su carrera incluye actuaciones en cine como En el oro de Moscú, encarnar al hijo de Torrente o lucir registro vocal con todo tipo de personajes de animación, como el famoso Garfield, y el doblaje de videojuegos. Sin embargo, Carlos es Carlos en el teatro. Es donde es más él. Él dice que es donde se siente más a gusto, donde está más en casa. Spain is Different, 15 años no es nada o One Man Show son buena muestra de ello. En el teatro, solo pero acompañado de sus personajes, Latre es puro Latre, diversión como forma de vida. Carlos Latre, en tu memoria de persona, ¿cuál es la primera imitación que recuerdas haber hecho? Me acuerdo perfectamente cuando era muy pequeñito, un disco que tenía Pedro Ruiz. Pedro Ruiz, que hacía imitaciones. ¿Qué ha pasado por el programa también? Que lo sí, sepas. Pues Pedro, uno de los maestros, sin duda. Uno de los grandes, sí. De los grandes. Tenía un montón de imitaciones, ¿no? Y hacía Felipe González, hacía... Yo recuerdo perfectamente una frase de Santiago Carrillo, al que imitaba muy bien y decía... Yo soy comunista desde que hice la comunión y a mí Julio no me anguita el sitio así como así. Eso, imagínate, entraba anguita en aquel entonces, o sea, imagínate. En One Man Show, Carlos, haces 100 personajes, sí, en hora y media de espectáculo, que hay que hacerlos, cantando. Sí. Yo digo, no lo dices tú, incluso también como algunos de los cantantes que imitas. Muchas gracias. Y en tu carrera 636 personajes. De momento. El último... Ramón Tamames. Ramón Tamames, sí, sí. Además, que es ese tipo de personajes que a mí me encanta. ¿Cómo era lo de Tamames? ¿Cómo era? Lo de Tamames sería una voz así con las S así y tenía... Pero oiga, pero es que ¿va a hablar todo el rato aquí usted o qué pasa? Que también fue otro invitado de Plano General. O sea, que en fin, vamos en el buen camino. Histórico, sí, señor. Has reconocido haber sido un niño muy malo. ¿Por qué dices eso? Bueno, ¿fuiste un niño con complejos, un niño...? Sí, niño con complejos, niño que probablemente tuviera un TDA no diagnosticado, pero entonces... no existía esa tipificación, ¿no? Y entonces se decía que era un niño malo. Este niño es muy malo. En valenciano, ¿no? Yo recuerdo a mis tías y a mis tías decía, es que es muy roín, se dice. Era muntó roín. Carlos, veo que te cuidas. Llegaste a perder... creo que más de 20 kilos o 30. Pero más de 30 kilos. Más de 30 kilos. Te encuentras bien y te cuidas, haces ejercicio. Bueno, para hacer el espectáculo que haces, sí, tienes que estar en forma porque bailas, cantas, sí, es hora y media, en fin. Bueno, al final yo compenso. Yo me cuido por compensar.
O sea, yo soy un amante absoluto de nuestra gastronomía, no solo la española, sino la internacional. Soy un amante absoluto de los caldos que tenemos en España, de los vinos que tenemos. Entonces, claro, yo no me puedo privar de esos manjares. Entonces, ¿qué hago? Pues compensar. ¿Cuál es la imitación que más éxito y reconocimiento te ha dado a lo largo de tu carrera? ¿Cuál crees tú que es? Uy, depende. No es fácil, ¿eh? Depende, porque ha habido unas imitaciones muy específicas en momentos determinados de mi carrera, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente puntos de inflexión con el Fari, con el padre de Julio Iglesias, con Papuchi, que era una cosa maravillosísima, con la Bruja Lola o aquel personaje esperpéntico que creamos en Crónicas Marcianas, que era la Pantoja de Puerto Rico. Pero luego ha habido, yo creo que grandes hits, ¿no? Tenemos grandes hits como el compañero Matías Prats, tenemos a Carlos Arguillano, que es muy querido, rico y con mucho fundamento. Tenemos a jugadores de fútbol como Andrés Iniesta, que la verdad es que es un subidón, ¿no? Y por supuesto uno de los personajes más queridos, que es Boris Izaguirre, ¿no? que es mi hermano, mi amigo, y es un personaje muy adorado.